Hola amigos, mi nombre es Manuel Sevilla y les mando un saludo aquí desde Cali, Colombia. Es para mí un placer tomar parte de el segundo coloquio internacional Canciones de Ida y Vuelta. Antes de empezar, quiero agradecer muchísimo la invitación gentil que me hicieron de parte de la Red de Cooperación Académica en PCI de Latinoamérica y el Caribe, una iniciativa que vi surgir hace 2 años ya y pues que hoy sigue arrojando frutos. Es de verdad muy satisfactorio. Mi intervención del día de hoy la he titulado El claro oscuro de la patrimonialización de músicas tradicionales. Y quiero hacer un comentario sobre esto. Cuando utilizo la expresión claro oscuro, me inspiro por supuesto en Rembrandt, todos conocemos su obra, y él señalaba que tanto la luz como la oscuridad son necesarios para poder hacernos una idea de un fenómeno en particular. He decidido utilizar esta expresión porque más que hablar de los pros y contras de la patrimonialización, los aspectos positivos y negativos, me interesa presentar algunas reflexiones sobre unas dinámicas que hemos ido encontrando. Particularmente me voy a referir a 3 casos concretos de músicas colombianas que han sido patrimonializadas, no solamente a nivel nacional, sino están inscritas también en la lista de la UNESCO. A partir de eso, haré algunas extrapolaciones a unos casos de América Latina y del Caribe, pero me interesa es presentar ese panorama, más que hacer un juicio de valor, brindar algunas herramientas para la reflexión a partir de nuestra experiencia, con el ánimo de que puedan servir también para sus propios ejercicios y para el trabajo colaborativo que podamos pensar. Con esto pasamos a los aspectos conceptuales, un asunto muy específico. Quiero hacer una precisión en términos conceptuales para que estemos en la misma página. Lo primero es que desde nuestro punto de vista, cualquier elemento cultural es susceptible de ser reconocido como patrimonio, lo cual nos lleva, por supuesto, a hablar acerca de los distintos sistemas de reconocimiento. Uno de ellos, para nosotros el más importante, el de base, son las comunidades, son las personas las que reconocen que una forma cultural, material o inmaterial, no es la discusión en este momento, una forma cultural es patrimonio. Hay otros sistemas, el segundo sistema lo vemos aquí en la pantalla, en el centro es lo que llamamos los consejos de cultura, distintas instancias a nivel municipal, departamental, nacional o internacional, en este caso la UNESCO, que también reconocen a través de unos protocolos algunas formas culturales como patrimonio en distintas escalas. Y finalmente hay otra instancia, por lo menos en Colombia funciona, es muy posible que en sus países también, que es lo que llamamos los decretos desde los órganos legislativos. Es un hecho que también ocurre que un senador, un congresista eleve la idea ante su respectivo cuerpo legislativo para que se declare que alguna forma cultural es patrimonio. Es importante tener este panorama claro. En esta conversación me referiré específicamente a los procesos de oficialización, de reconocimiento oficial de alguna forma cultural, en este caso de músicas, que se otorgan desde ese segundo sistema de reconocimiento, los consejos de cultura. Entonces, cuando hablamos de patrimonialización o de músicas patrimonializadas, nos referiremos a aquellas que han recibido ese reconocimiento oficial como patrimonio por parte de algún consejo de cultura, en este caso el Consejo Nacional, que sería el Ministerio de Cultura de Colombia, y también un consejo internacional, digámoslo así, la UNESCO. Esa es una precisión conceptual y entramos ya a las 3 ideas que quiero presentarles. Les anticipo también que me acompañarán 2 músicos, 2 maestros con los cuales hacemos música y permitirán pues algunos ejemplos para hacer esta conversación un poco más amigable. Vamos entonces a la primera idea.
La primera idea la he denominado amor y odio con la industria musical. E iniciamos esta sección con un fragmento de música vallenata. Es relevante para esta discusión porque en Colombia tenemos la música vallenata tradicional del Magdalena Grande, que fue reconocida como Patrimonio de la Nación y actualmente reconocida también como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en riesgo. Y ocurre algo muy particular cuando revisamos el Plan Especial de Salvaguarda de la Música Vallenata y de otras músicas también en Colombia, aparece como que una de las amenazas es la industria musical. Y específicamente se dice que la música comercial ha copado los espacios y que eso ha desplazado de alguna manera las músicas tradicionales. Aplica para la música vallenata, por supuesto. Pero ¿qué encontramos también? Una suerte de paradoja, y es que aquí se establece, así como se reconoce como amenaza, al mismo tiempo hay que reconocer que estas músicas se han beneficiado y surgieron de la mano de la industria musical. Para la música vallenata tenemos, por ejemplo, que el espacio más relevante es el Festival de la Leyenda Vallenata. Por supuesto, ahí hay música de vallenato comercial, digámoslo así, otros géneros de música popular, pero también es el espacio por antonomasia para la exaltación de los formatos tradicionales. Entonces hay una tensión aquí muy interesante, y cuando revisamos otros planes de salvaguarda, otros expedientes, perdón, en otras partes de América Latina encontramos también esa tensión. Ocurre, por ejemplo, para el merengue en República Dominicana, para la música de mariachi en México, para el tango que comparten Argentina y Uruguay, y recientemente para el reggae. Es muy difícil pensar en estas músicas sin relación con la industria, y cuando uno revisa los expedientes ve que la alusión a los componentes de la industria musical es bastante, digamos, está relegada. Es una alusión muy entre líneas, no hay un reconocimiento abierto, cuando, si lo pensamos así, pues estas son músicas que su visibilización y su apropiación por parte del público, y sobre todo el establecimiento de los géneros musicales. Sabemos que los géneros musicales se establecen a partir de la repetición de ciertas formas, pues en esos procesos tuvo muchísimo que ver la industria. Nos referimos a los vinilos, por ejemplo, a la difusión de la música a través de la radio, a la generación de circuitos para que los públicos de las distintas localidades pudieran acercarse a esta música, y en general a la existencia de una infraestructura de industria musical que permitió grabar artistas, hacerlos visibles y que la música se difundiera. Esto definitivamente es un hecho para la música como la que estamos hablando, la música vallenata, y estoy seguro que para el merengue, por ejemplo, o para el tango, pues la asociación con la industria musical, con algunos de sus aspectos, es indisoluble y es muy clara. Incluso para el caso del vallenato, para volver a este ejemplo, encontramos que muchos de los artistas que son reconocidos como grandes referentes de lo tradicional fueron al mismo tiempo muy beneficiados por parte de la industria. Alejandro Durán, el primer rey vallenato, Luis Enrique Martínez, una cantidad de personas que hoy son casi reverenciadas en tanto referentes de lo tradicional, pero son personas que grabaron, son personas que en su momento giraron o circularon gracias a la industria musical. Hay entonces allí una tensión de la cual no se habla mucho, y el inconveniente que puede tener esto es que se terminan generando una especie de mitos esencialistas y una especie de rupturas en espacios en donde tradicionalmente lo que ha habido son alianzas. Por supuesto, no estamos haciendo una apología de la industria en su totalidad, sabemos que hay procesos de simplificación, sabemos que hay intereses económicos, pero también hay que reconocer que para los distintos géneros de los que hemos mencionado, la industria musical es un actor muy importante. Ahí cabe la reflexión, y es algo sobre lo cual considero es importante trabajar sobre todo como una estrategia de fortalecimiento para las músicas que están consideradas patrimonio, pero que, insisto, desde su surgimiento en muchos casos, pues vienen de la mano con la industria musical. Esa entonces es una primera idea.
ustedes acaban de escuchar es música de marimba, marimba de chonta. Esto forma parte, esto es una manifestación que también está reconocida como Patrimonio Inmaterial de Colombia y de la humanidad, y es un reconocimiento binacional. Esta manifestación, el nombre completo es Músicas de Marimba, Cantos y Danzas Tradicionales del Pacífico Sur. También figura, por supuesto, en el listado de la UNESCO por parte de Colombia y Ecuador. ¿Por qué la traemos a colación? Nos permite ilustrar la segunda idea que hemos denominado surgimiento de nuevos actores políticos en torno a la cultura. ¿Qué ocurre aquí? Volvamos un poco al principio. Decíamos que la patrimonialización es un hecho de reconocimiento oficial en este caso y definitivamente es un hecho político. Es decir, a partir de o en torno a ello se establece una dinámica de poder, definitivamente, y lo que hemos observado es que a partir de los procesos de patrimonialización y de las inscripciones en lista, empiezan a surgir distintos actores en torno a las manifestaciones que antes no tenían el mismo nivel de incidencia, para bien y para mal. Existe una figura, por ejemplo, en el caso de Colombia, que son los llamados grupos gestores. Curiosamente, si uno revisa la política pública sobre patrimonio, los grupos gestores no aparecen como un requisito sine qua non, de ninguna manera. Sin embargo, lo que se ha venido estableciendo es que se forman grupos que terminan asumiendo un liderazgo muy importante en el proceso de escritura de los planes especiales de salvaguarda y después de su gestión, y se apropian en el mejor de los sentidos de la gestión de esos planes y de fortalecer de distintas maneras las manifestaciones. Sin embargo, a partir de trabajo de campo y de conversaciones que hemos tenido con distintos músicos, sobre todo en el marco de un festival muy importante, quizás el festival más importante de músicas afro en Colombia, que se llama el Festival Petronio Álvarez, lo que hemos encontrado es que también hay tensiones con esos grupos, porque de alguna manera muchas personas en las regiones terminan percibiendo que esos grupos gestores o algunos de sus miembros acaban siendo una especie de los dolientes oficiales de la manifestación. ¿A qué nos referimos? A que pues son, por lo menos así lo asumen algunos de ellos, los que lideran los procesos asociados con esto de forma casi exclusiva. Y las personas que no están en esos grupos terminan sintiendo, y los testimonios son directos, que ellos de alguna manera se adueñaron de la manifestación. Eso genera tensiones y en los peores casos lo que genera es un desinterés. Las personas se desentienden porque se supone que ya hay un doliente oficial y al final del día no solamente hay desencuentros y desacuerdos, sino quizás más grave, pues no se atienden aspectos muy complicados de las manifestaciones, ¿no? En el caso específico de las músicas de marimba, por ejemplo, se ha logrado una muy importante visibilidad de la mano de festivales y de la mano de, sobre todo, gestión desde lo público, podríamos decirlo, pero también hay otros frentes que están desatendidos, la transmisión de saberes asociados, por ejemplo, a la construcción del instrumento que ustedes acaban de escuchar, también de la grabación de repertorios, la investigación de nuevos repertorios existentes. Allí no existe el mismo liderazgo y se explica de alguna manera, eso es lo que recogemos de los testimonios, a partir de que está esta idea de que hay grupos oficiales que gestionan la manifestación y eso no, y los demás tienen menos nivel de autoridad o, hay que decirlo, menos nivel de reconocimiento. Esa es una dinámica que está ocurriendo, que se deriva directamente de la oficialización del estatus de patrimonio y que es posible que ocurra en algunos de sus espacios. Como decíamos, se trata del surgimiento de nuevos actores que son imbuidos de un reconocimiento oficial y que hacen uso de ese reconocimiento en distintas direcciones. Un segundo punto entonces para reflexionar y para ver qué incidencia están teniendo ellos y qué margen de juego o de acción tienen los otros que no tienen el mismo reconocimiento oficial en términos de su vinculación a la manifestación musical.
que acabamos de escuchar es un fragmento de música tradicional chocuana. Estas músicas están asociadas a una manifestación que también está reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Nación y también está inscrita en la UNESCO, y son las fiestas de San Francisco de Asís que se celebran en el departamento del Chocó. Las músicas como tal, de manera separada, no están reconocidas como patrimonio, pero forman parte integral de toda la manifestación y por eso consideramos que son pertinentes para ilustrar la tercera idea. Y es que de la mano de la patrimonialización, recordemos, del reconocimiento oficial del estatus de patrimonio de una manifestación cultural, aparece el surgimiento de planos de relevancia para las músicas. ¿A qué nos referimos con esto? Dijimos al principio que la patrimonialización es un hecho político, asociado a eso aparecen los actores, ya lo dijimos, y también aparece una suerte de escala donde unas músicas son más importantes que otras. Es una verdad de perogrullo decir que la patrimonialización quiere decir eso en el fondo, de que hay una música que merece mucha más, o que merece atención, que es central dentro de los procesos culturales de una comunidad. No se pretende decir que las otras sean menos importantes, ustedes y yo lo sabemos, esa no es la intención de estos procesos de oficialización del patrimonio, pero sí existen lecturas en esa línea por parte de muchos cultores. Hemos trabajado de cerca con las comunidades del Chocó y sobre todo en el marco del Festival Petronio Álvarez, del que ya hablamos un poco, eso aparece. Y las voces que encontramos es que pareciera que de la mano de la patrimonialización, como hay una hipervisibilidad de ciertas músicas, de ciertos repertorios, de ciertos formatos instrumentales, pues las demás músicas pasan a un segundo plano. Y si bien no hay una intención de relegarlas, de por debajearlas, como decimos en Colombia, pues quiera que no, al recibir menos atención, termina generándose esa sensación. Hay un indicador interesante. En este festival, el Petronio Álvarez, participan los formatos de chirimía. Lo que escuchamos ahorita al principio evoca ese formato, son formatos que tienen un clarinete, un bombardino, un bombo, unos platillos, y a las agrupaciones se les pide interpretar dentro de su intervención con 3 piezas, tienen que tocar una que es instrumental. Pues bien, resulta que esas piezas instrumentales no son las más visibles y muchas agrupaciones lo que hacen es que las interpretan como por salir del paso, por decirlo de alguna manera, y terminan repitiendo incluso los mismos repertorios. Ha habido ocasiones en las cuales una misma pieza, que se conoce como el alambre, ha sido interpretada por 5 agrupaciones, dentro de una selección de 12 agrupaciones. Eso es preocupante. Cuando hablamos con las personas en el territorio encontramos que dicen, mire, hay otros géneros distintos a los del levantapolvo, que es el que la mayoría de agrupaciones interpretan, géneros como o el tamborito, géneros como la polca y la mazurca, que son versiones chocuanas de los referentes europeos que todos conocemos, y que son géneros muy especiales, con una forma, con una sonoridad única, pero que han terminado por pasar a un segundo plano porque lo que más suena, lo que más se ve y lo que más se promueve es el formato de chirimía y géneros como el levantapolvo. Esa entonces es una preocupación que tenemos allí, que se hace evidente y que ha terminado por generar procesos muy preocupantes de pérdida de repertorio, de repetición de ciertos formatos, al punto de que hay preocupación en términos de la diversidad cultural y de su sostenibilidad. Bien, entonces es posible que encontremos esta preocupación o esta dinámica en sus propios países. Valdría la pena ver qué pasa con músicas muy asociadas a los entornos rurales, donde hay otras músicas que terminan recibiendo mayor reconocimiento. ¿Qué pasa con esas músicas, por ejemplo, que no son igual de festivas, que no son igual de atractivas desde un punto de vista de la comunicación del patrimonio, y que no reciben la misma atención? Sería otra preocupación también que está allí y que se deriva, por supuesto, del proceso de oficialización del patrimonio. Recapitulamos entonces, hemos presentado 3 ideas. La primera es la existencia de una relación de amor y odio
con las industrias musicales. La segunda es el surgimiento de unos actores políticos en torno a la manifestación. Y la tercera es la creación de unos planos diferenciales para las distintas músicas en el territorio. Son preocupaciones que están allí, son impactos concretos, y me interesa cerrar esta conversación con el planteamiento de algunas alternativas. ¿Qué podemos hacer desde las universidades, desde los centros de investigación para contribuir a mejorar los aspectos problemáticos asociados con estas dinámicas? Y se me ocurren tres ideas. La primera, como universidades y como centros de investigación, podríamos pensar en la creación de puentes entre la industria musical y las músicas patrimonializadas. ¿A qué me refiero con eso? A que esa percepción de o lo uno o lo otro, la necesidad de escoger entre lo uno o lo otro, podría superarse en la medida en que generemos plataformas de comunicación y que se puedan identificar objetivos comunes. Sabemos que los hay, es necesario agenciar esas conversaciones y lo podemos hacer desde las universidades, donde claramente tenemos intereses diferentes a los que ellos puedan tener. Una segunda idea es, sobre todo lo que tiene que ver con el surgimiento de actores políticos, es dar voz a los distintos actores. A veces los micrófonos y las cámaras están centrados en ciertos actores. Pues bien, nosotros podemos abrir los espacios de nuestras emisoras, de nuestros salones de conferencia, de nuestras clases, para escuchar otras voces. Son bienvenidas siempre esas invitaciones y enriquecen nuestro panorama para la comprensión de la dinámica cultural en torno a las músicas. Y la tercera idea es la circulación de músicas que son menos protagónicas. Están las músicas patrimonializadas, esas reciben bastante atención, siempre pueden recibir un poco más, pero también estaría dentro de nuestro resorte generar espacios de circulación para las otras, escucharlas, traerlas a nuestros cursos, a nuestros festivales, a nuestras emisoras, para contribuir de alguna manera a mantener viva esa diversidad cultural que caracteriza a todos los países de América Latina y del Caribe. Son entonces algunas ideas que dejo para la consideración sobre la mesa en torno a estas preocupaciones que han surgido. Muy bien, y de esta manera concluimos esta charla. Quiero agradecer muchísimo al maestro Alfonso Ocaña, que nos acompañó en el clarinete, al maestro Alejandro Martínez, que nos acompañó en la marimba y en la percusión, y para todos ustedes, yo soy Manuel Sevilla, un saludo muy especial desde Colombia.